Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Buen día, profe, buen día. Buenos días, profe. Un par de minutos y comenzamos, chicos. Sí, profe. Chicos, ¿ya se ve mi presentación? Sí, profe. Sí, profesor. De acuerdo, nada más paso asistencia y comenzamos, permítanme. Hernández Ángeles, Presente, profesor. Nicolás Pedro, Presente, profe. Pacheco Serrano, Presente, profesor. Reyes Hernández. Presente, profesor. ¿La clase pasada no estuviste? Tuve problemas para entrar a la plataforma y no pude entrar, no sabía cómo comunicarme. Mm, De hecho, vi ya terminando la clase que crearon un grupo de WhatsApp. Bueno, usted creó el grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, ¿cómo te enteraste? Pues es que me apareció del grupo, yo creo, porque como estuvimos en el cuatrimestre pasado, yo creo ahí, por eso me agregó. A ver, déjame ver quién está en ese grupo. Sí, efectivamente tengo 4 integrantes. Ujú. Y sí estás. Entonces, bueno, la clase anterior ya, está grabada y pues puedes, De hecho, la estuve buscando, pero no la encontré. ahí en el mismo Blackboard Ajá. Ah, hay una sección, no sé si gustes entrar ahorita, sí. hay una sección que dice, videos en línea. Ahí dice clase grabada del 22 de mayo.
¿En qué apartado está? Videos en línea. ¿Videos en línea? Sí. Igual en la materia. Sí, sí, sí. Videos en línea. ¿Pero dónde está mi información del curso? Más abajo. No lo tengo. Ah, caray. A No ver, lo- ¿puedes compartir tu pantalla o no te es posible? ¿Cómo puedo compartir la pantalla? Ah, mira, ¿estás de la aplicación o estás desde el navegador? Pues me abre la aplicación. Eh, Tres puntos. Ahí arriba, Profe, online. bueno, al menos a mí tampoco me aparece ese apartado de clase en línea. Caray. A ver, espérame, entonces, eso me preocupa. Sí. A ver, Pues déjame. aparece información de curso, contenidos semanales, entregables de tareas, foro de discusión, calificaciones. A ver, Y espérame. entre dos líneas, anuncios y mensajes. Permíteme, por favor. No, no desesperéis. Sí. A ver, díganme cuando se vea mi pantalla, por favor. ¿Ya se Ya, ve? profe. Ok. Ya es que Mira, aquí está información del curso, etcétera, etcétera. Y aquí abajo está videos en línea. No, a mí no me aparece así. ese apartado no aparece, nomás aparece anuncios y mensajes. Sí, no aparece. Ay, ¿por qué no les aparece? Aquí yo no tengo que sea privado o algo así. Ah, sí, este enlace está oculto para los estudiantes, pero ¿por qué? A ver, déjame ver cómo es que debo de... A ver, vuelvan a cargar la página. Sigue sin aparecer. Listo, profe. ¿Ya aparece? Sí, a mí ya me apareció. Ya, profe, videos en línea. Ok. Entonces ahí está grabada la clase anterior y la puedes checar para que conozcas sobre todo la manera en que tienes que entregar tus trabajos. Hasta ahorita nada más uno de ustedes nada más me ha entregado el trabajo. Todavía no lo califico, pero les aviso que ya está listo y tienen hasta el día de mañana para entregar el trabajo de esta semana. Sí, profe. Eso lo pueden checar en entregables. Ahí está el trabajo correspondiente a esta semana. ¿Vale? Ok. Déjenme nuevamente presentar. Me dicen cuando ya se vea, por favor. Ya. Ya, profe. Ok, nada más una pregunta. Creo que ¿ustedes son de ingeniería industrial? ¿Los cuatro? Yo sí. Yo también, profe. Yo Sí, yo también. también. Hugo.
También, profesor. Ok, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver características de base de datos de negocios y las características de de sus sistemas de administración. Entonces, vamos a iniciar. A ver, chicos, quizás no se hayan dado cuenta, pero toda su vida, o en la actualidad, su vida se ve afectada de forma dramática por la tecnología de bases de datos. Las bases de datos computarizadas son vitales para el funcionamiento de las organizaciones modernas. Ustedes deben estar en contacto con las bases de datos diariamente a través de actividades como comprar en el supermercado, retirar efectivo de un cajero automático, ordenar un libro en línea y registrarse en una clase. Las comodidades de su vida diaria, en parte, se deben a la proliferación de las bases de datos computarizadas y a su tecnología. Platíquenme, chicos, ¿ustedes manejan bases de datos en su trabajo? Sí, profe. Hugo. Pues sí. Ok, Francisco. Sí, de hecho sí, y bastante. Gustavo. No, profe. Bricia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor. Por el momento no me encuentro elaborando, sin embargo, sí utilizaba base de datos. ¿Tú te inscribiste posterior al inicio del curso? Así es, profesor. Déjame anotarte en la lista de asistencia, por favor. ¿Me dices tu matrícula, por favor? Sí, permítame un segundo. 32-100, 57-59. 32-100-57, ¿qué? 59. 57-59. Sí, ¿Tus apellidos, por favor? González Casco. González con 2 Zetas. Sí. ¿Casco? Ajá, Casco. ¿Y tu nombre es Bricia? Así es, Bricia. Ok. Entonces no asististe, perdón, no asististe a la primera clase. No, profesor, me inscribí apenas esta semana. Ok, te invito a ver la clase grabada que está disponible en Blackboard, Ujú. en el apartado que dice videos en línea. Ajá. Ahí puedes encontrar la clase grabada y pues te invito a verla porque sí es importante. Sí, profesor, gracias. Bueno, chicos, continúo. La tecnología de bases de datos no solamente mejora las operaciones diarias de las organizaciones, sino también la calidad de las decisiones que afectan nuestras vidas. Les quiero comentar que las bases de datos permiten que los directivos y los dueños puedan tomar decisiones, ya que brindan brindan información de tal manera que permite que puedan decidir si contratan más personal, puedan decidir si tal o cual producto lo siguen comercializando o no. Entonces,
realmente en la actualidad las bases de datos son de primera necesidad para las organizaciones. Por eso les preguntaba hace un momento si ustedes manejan en su trabajo bases de datos, porque la información que le brinda a los directivos es muy importante. Continúo. Las bases de datos contienen un flujo de perdón, un flujo de datos acerca de muchos aspectos de nuestras vidas. Preferencias de consumo, uso de telecomunicaciones, historial crediticio, hábitos al ver la televisión, etc. En este caso, este párrafo está enfocado a las bases de datos, digamos, personales, porque también de manera personal manejamos bases de datos. ¿Alguno de ustedes no tiene cuenta en Facebook? Yo creo que todo, ¿no? Yo también pienso que todos. Esa es una base de datos personal que no afecta a su trabajo o que lo pudiera afectar dependiendo, porque hay oficinas de recursos humanos que hasta checan nuestro perfil en Facebook. Entonces, pudiera afectar el trabajo, pudiera no afectarlo, pero aquí el punto es que ustedes como usuarios de Facebook, Facebook es una base de datos. Facebook les permite a ustedes almacenar información personal. Y cuando ustedes hacen una búsqueda, digamos, un ejemplo, que quieren estudiar inglés, entonces hacen una búsqueda fuera de Facebook de escuelas de inglés para ver precios, para ver características, etc. De repente en Facebook les empieza a aparecer anuncios de escuelas de inglés sin que antes de esa búsqueda les apareciera. ¿Les ha pasado con algún concepto diferente a este ejemplo? Sí, profe, varias veces. ¿Me podrías dar un ejemplo, Gustavo? Bueno, es que hace mucho estaba buscando motos y de repente me empezó a aparecer mucho el tema. ¿Alguien más con otro ejemplo? Ese ejemplo que acaba de poner Gustavo es verídico. ¿Alguien más? Bueno, al menos yo apenas lo busqué en internet de cómo sellar grietas en losas y de repente en Facebook ya aparecía todo eso, que me recomendaban qué materiales ocupar para todo eso. Efectivamente, entonces ese párrafo que acabo de leer se refiere precisamente a eso. Sus hábitos, sus gustos están vigilados. Entonces, en este caso, a ustedes les va a aparecer información. Gracias a las bases de datos, les va a aparecer información de su interés, de lo que ustedes han estado interesados en los últimos días. Eso es de manera personal. Pero en una base de datos organizacional, digamos, de la empresa,
Pongamos, se me ocurre una empresa de reparación de computadoras. Llega el equipo y se registra en una base de datos. Se registra modelo, se registra número de serie, se registra el problema con el que llega y se registra el tiempo en el que se va a tardar en entrega, por ejemplo. Entonces, el gerente del servicio tiene acceso a un resumen de esa base de datos donde puede observar la cantidad de equipos de la marca, digamos, Lenovo, que llegan, y se puede dar cuenta si es la marca que más llega, si tiene que comprar para tener en stock cierta cantidad de refacciones debido a la cantidad de equipos que llegaron con esa falla. A eso me refiero cuando comento que da la posibilidad de tomar decisiones, porque de alguna manera ¿qué es lo que más molesta cuando uno lleva a su equipo a servicio? A mí en lo personal es el hecho de que me digan, queda listo en 3 semanas. ¿Cómo que en 3 semanas? Sí, porque hay que pedir la refacción a Estados Unidos y tarda más o menos 2 semanas en llegar, y en lo que nosotros la instalamos, pues tardamos tanto, entonces su equipo queda listo en 3 semanas. O sea, yo lo necesito para mañana, ¿cierto o no, chicos? Sí, pero eso sí. Entonces, pues eso lo debe saber el gerente, debe saber que uno no puede dejar su equipo en un lugar tanto tiempo porque es requerido de inmediato. Y a eso me refiero cuando comento que una base de datos da la posibilidad para que se tomen decisiones. Y ese es un ejemplo nada más. Puede haber distintos ejemplos. Por ejemplo, Camerino, ¿tú qué tipo de base de datos utilizas en tu trabajo? En mi trabajo, bueno, yo soy auxiliar de laboratorio. Entonces mi jefe prácticamente ocupa una base de datos que aquí le llaman estadístico. Es donde todos los datos que obtienen al analizar una materia prima los cargan en ese apartado. Entonces mi jefe director, al hacer una formulación, tiene que ocupar ese tipo de datos para poder sacar un tiempo de gelado, un tipo de viscosidad, donde trabajo hacemos resinas y hierco. Ok. Entonces, hay muchas veces que agarra estos tipos de bases de datos, pero a veces los compañeros que analizan ese tipo de materiales no son correctos los datos que obtienen, y muchas veces pues se va con ese, o agarra los datos que están apuntados, pero a veces están malos y los materiales salen mal. Ok. Y en este caso, creo que puedes confirmar que en esa base de datos existe información para que tu jefe pueda tomar decisiones de cierto tipo, ¿correcto? Exacto, sí, dependiendo aquí le llaman uno en cuestión de formulación, para cuestión de las resinas, mi jefe bueno, aquí le llaman sólidos, es a la hora de agregar el monómero de estireno a la resina tiene que bajar una cierta viscosidad, pero si no tiene esos sólidos que necesita mi jefe o la formulación, al agregar el estireno que lleva se baja de más
de lo que realmente tiene que bajar. Ok. Entonces el punto es lo que les comento, que la información que contiene una base de datos es de vital importancia para para la organización y es útil para los directivos para tomar decisiones. Continúo. La tecnología de base de datos ayuda a resumir este volumen de datos en información útil para la toma de decisiones, que es lo que acabo de comentar y es lo que me acaban de confirmar su compañero Camerino, me acaba de confirmar con el ejemplo que me dio. Si alguno de ustedes quiere dar algún otro ejemplo, adelante, sin problema, lo escuchamos. Continúo. Los directivos utilizan la información obtenida para la toma de decisiones a largo plazo, como invertir en plantas y equipo, ubicar tiendas, agregar elementos nuevos al inventario e iniciar nuevos negocios. Entonces, no solamente para eso, para detalles internos, sino que también puede ser un material o una cantidad de información necesaria para para poder abrir un nuevo negocio. Entonces, ese tipo de detalles es lo que brinda precisamente una base de datos. Continúo con la siguiente. Existen propiedades de las bases de datos que vamos a revisar en este momento. Una de ellas se le llama persistente. Esa es una propiedad que significa que los datos residen en un almacenamiento estable, tal como un disco magnético. Es decir, que los datos quedan almacenados hasta el tiempo que el administrador de la base de datos reciba la instrucción de que ya no es información valiosa y se pueda eliminar. Las organizaciones necesitan, por ejemplo, conservar los datos de sus clientes, de los proveedores, del inventario de un almacenamiento estable, ya que se usan de forma continua. Persistencia no significa que los datos existan eternamente. Cuando dejan de ser relevantes, por ejemplo, un proveedor no continúa en el negocio, se eliminan o se archivan. ¿Ok? Es decir, la base de datos permite archivar o eliminar la información. No es que quede de manera permanente almacenada, sino que si ya no es útil esa información, pues se puede quitar o se puede archivar de tal manera que ya no aparezca como información relevante, sino que ya quede archivada, digamos. Otra propiedad se llama compartir. Esta propiedad significa que una base de datos puede tener múltiples usos y usuarios. Una base de datos proporciona una memoria común para varias funciones en una organización. Es decir, una base de datos de empleados puede servir para calcular la nómina, para hacer evaluaciones sobre desempeño, para hacer requerimientos de reportes de gobierno, etc. Muchos usuarios pueden acceder a la base de datos al mismo tiempo. Por ejemplo, muchos clientes pueden hacer reservaciones en una aerolínea de forma simultánea. Un ejemplo de esto, chicos, lo ven a diario ustedes. Cuando ustedes entran a Facebook, están ustedes entrando a una base de datos.
Y al mismo tiempo, su pareja, sus hijos, pueden estar entrando. Y no quiere decir que uno se tenga que esperar a que atiendan a otra persona que entró, sino que al mismo tiempo, esa base de datos de Facebook los está atendiendo a todos por igual. A eso se refiere que tienen acceso diversos usuarios al mismo tiempo. Entonces, esta diapositiva se refiere a que la base de datos debe estar preparada para atender diversos usuarios. No sé si les ha pasado en algún momento que entren a alguna página, algún portal, y no puedan acceder, les niegue el acceso. Por favor, comenten. Puede ser a veces en las páginas de gobierno. Sí. ¿Sí te escucho? Ah, ok. Sí, pues en las páginas de gobierno, por ejemplo, y en el SAT, a veces no carga o dice que se intente más tarde, o supongo que por la saturación. Exactamente. O sea, la base de datos, en este caso, porque estás entrando a una base de datos cuando entras a ese tipo de información o de portal, resulta ser que tiene un límite de personas para acceder. Entonces, cuando tú quieres entrar y te aparece eso, quiere decir que ese límite en ese momento está al tope y por eso no te pueden atender. Entonces tienes que esperar a que haya un espacio para que tú puedas entrar. Entonces, sí llega a suceder, pero no debería de ser. Por ejemplo, en Facebook, que no es algo así como que muy importante, nunca sucede. O dime en qué momento Facebook te dice, no, intenta más tarde, No, nunca sucede. ¿verdad? Pero en cambio, como dices tú, en el SAT, por ejemplo, pues sí llega a pasar que te diga, pues intenta más tarde porque ahorita no podemos atenderte. Sí. Entonces, sí, efectivamente pueden atender. Aquí el mensaje es, una base de datos sí está preparada para atender varios usuarios al mismo tiempo, pero también hay un límite de usuarios que puede atender al mismo tiempo. Eso hay que tenerlo presente. Continúo. Otra propiedad es interrelación. Interrelación significa que los datos almacenados como unidades separadas se pueden conectar para mostrar un cuadro completo. Por ejemplo, una base de datos de clientes una base de datos de clientes relaciona los datos de estos, ya sea nombre, dirección, etcétera, con los datos de una orden, número de orden, fecha de la orden, etcétera, para facilitar su procesamiento. Las bases de datos contienen tanto entidades como relaciones entre entidades. Una entidad es un conjunto de datos generalmente sobre un tema al que puede accederse de forma conjunta. Por ejemplo, la entidad persona, la entidad alumno, la entidad factura, la entidad libro. Vamos a ver estos ejemplos y los voy a interpretar por el momento, los voy a interpretar en Excel para que se entienda de una manera más particular. No quiere decir
que Excel sea un manejador de base de datos. No, no lo es. Pero es para que ustedes puedan de manera más sencilla, puedan entender este detalle que se llama entidad. Permítanme, por favor. ¿Ya se ve la pantalla, chicos? Sí. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Veamos lo siguiente. Bien. Como ejemplo nada más, veamos lo siguiente. Miren, vamos a ver el siguiente ejemplo de alumno. Así se llama nuestra entidad. Nuestra entidad se llama alumno. Díganme qué información es importante del alumno, aparte de su matrícula. Nombre, sus apellidos, tal vez su edad, el sexo. ¿Qué más? Carrera. Ok, su carrera. ¿Qué más? Grado. De acuerdo, cuatrimestre. ¿Qué más? Calificación. Sí, promedio, para saber si continúa con la beca, por ejemplo. Asistencia. Asistencia. Vamos a ponerlo de la siguiente manera, porcentaje de asistencia. Lo voy a poner así, con el símbolo. Porcentaje de asistencia. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué creen que sea importante para la escuela donde está estudiando? Aparte de eso que acabamos de mencionar. Ahí creo que me faltan algunos detalles. ¿Podría ser a qué campus pertenece? Claro. Campus.
¿Algo más? ¿Creen que sea importante el teléfono de contacto, por ejemplo? Ah, sí. Pues el correo, Entonces, ¿no? También. sí. Teléfono. Teléfono. Email. Domicilio. Y bueno, pongamos que ya terminamos con ese ejemplo. Ujú. Ujú. Pongamos que esta entidad que se llama alumno está completa con esto que acabamos de poner nosotros aquí. Aparte de la palabra entidad, también se le llama tabla. Esto es una tabla que se llama alumno. Podemos tener también en una biblioteca una entidad que se llame libro y que va a tener o puede tener las siguientes características. Siempre una entidad lleva un identificador. En este caso, le voy a poner ID de identificador, libro. Un libro lleva un título. ¿Qué más lleva? Fecha de publicación. Ok. Editorial. Muy bien, sí, editorial. El autor. Claro, el autor. Editorial. El autor. ¿Algo más? Edición. ¿Perdón? Edición. ¿No es lo mismo que fecha de publicación? No, ¿verdad? Es primera edición, segunda edición, tercera edición, sí. Edición. Ahora bien, si yo quiero relacionar un préstamo de un libro con un alumno, ¿de qué manera lo puedo relacionar? Con la matrícula. Exactamente. Entonces aquí le pongo matrícula. De esta manera relaciono. Si yo pongo aquí la matrícula, estoy relacionando que este libro lo va a tener cierto alumno con estas características. Y tengo el domicilio del alumno, tengo su teléfono de contacto, por si no ha regresado el libro, poder contactar con el alumno. Entonces, de esta manera, se pueden relacionar las entidades. Tengo la entidad alumno, tengo la entidad libro, y de alguna manera puedo relacionar estas entidades. Y de esta manera las bases de datos
se relacionan entre sí, una con otra. Y así es como se diseñan las bases de datos, relacionando diferentes entidades. Continúo. Ahora bien, aquí estaba yo poniendo, por ejemplo, que está factura, entidad factura. Entonces, haciendo a un lado la cuestión de alumno-libro, puedo yo tener aquí una que se llama cliente. De cliente es casi lo mismo que el alumno, nada más que aquí voy a tener un identificador de cliente, el nombre del cliente, los apellidos, su teléfono, su domicilio, digamos que sería lo más importante. Tal vez me interese su historial crediticio, y por otro lado puedo tener la entidad factura, donde voy a tener un folio que es el identificador de la factura. Voy a tener una descripción, ¿qué más información puede tener una factura? El monto total. Desde luego, monto total. El IVA. ¿Cuánto es de IVA de esa factura? Para sacar un reporte y poder saber cuánto se va a pagar de impuesto, por ejemplo. Y obviamente la factura va relacionada con un cliente. Entonces puedo relacionar al cliente con ID cliente. Y de esta manera estoy relacionando lo que es la factura con el cliente. Pero son dos entidades diferentes. Una entidad es factura y la otra entidad es cliente, pero las estoy relacionando de cierta manera. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, continúo. Aquí hay un ejemplo ilustrativo de una base de datos. Tenemos sus entidades. Aquí estamos hablando de una escuela. Tenemos estudiantes, o sea, las entidades serían estudiantes, profesores, cursos, ofrecimientos, inscripciones. Esas serían mis entidades. Y obviamente esas entidades tendrían que estar relacionadas de alguna manera entre ellas mismas. Luego vamos a tener relaciones. Las relaciones son precisamente la manera en que se unen esas entidades, una con otra. Profesores por ofrecimiento, estudiantes inscritos en los cursos ofrecidos, ofertas hechas de los cursos, etc. Y ahí abajo dice, las palabras alrededor de la base de datos representan los procedimientos que ésta utiliza.
Y los procedimientos pueden ser inscripción, asignación de profesores, calendarización del curso y registro de calificaciones. Entonces, tenemos que las bases de datos ayudan a dar respuesta a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué ofertas están disponibles para un curso en el periodo académico actual? ¿Quién es el instructor de los cursos ofrecidos? ¿Qué estudiantes están inscritos en un curso? ¿Qué más se les ocurre que pudiera dar respuesta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántos alumnos por curso, no? ¿Están inscritos? Muy bien. ¿Cuántos alumnos por curso están inscritos? Esto sería una pregunta importante porque en algunas instituciones no se abre la materia si no hay cierta cantidad de alumnos. Si la cantidad de alumnos no es suficiente según las políticas de la escuela para abrir ese curso, pues no lo abren en ese cuatrimestre, digamos. Muy bien. ¿Alguna otra que se les ocurra? ¿No? ¿Sí, Gustavo? Ah, No, perfecto, me sacó. ok. ¿Alguna otra que se les ocurra, chicos? Puede ser. Total de alumnos inscritos. Vamos a ver otro ejemplo. Una base de datos del Departamento de Distribución de Agua en una localidad, en un municipio, digamos. Sus entidades serían clientes, los medidores, las facturas, los pagos y lectura de los medidores. Sus relaciones serían facturas enviadas a los clientes, clientes que realizan pagos, clientes que usan medidores, etc. Y las operaciones que se pueden hacer sería facturación, procesamiento de pago, del pago, lectura del medidor, iniciar, detener el servicio. Ahora vamos a lo mismo que estábamos revisando. ¿Qué preguntas podríamos ayudar a contestar? El ejemplo primero yo lo pongo. ¿En qué fecha se le envió la última factura al cliente? ¿Qué otra cosa creen ustedes que pueda ayudar este tipo de base de datos? ¿Qué parte de esa entidad o localidad consume más agua? Muy bien. ¿Qué sección consume más agua?
¿Algo más? ¿Podría ser monto del cargo por cliente? Sí. ¿Cuál es el monto? ¿Algo más? Podría ser fecha de pago de facturas. ¿Fecha de pago? Ajá, fecha de pago de facturas. Sí, me parece bien. Fecha de pago. ¿Cuántos clientes han pagado y cuántos no? Muy bien. Exactamente, entonces el concepto se está entendiendo. Vamos al último ejemplo, que sería una base de datos de un hospital. Las entidades serían pacientes, proveedores, tratamientos, diagnósticos y síntomas. Las relaciones, acuérdense que son las relaciones, son las que unen las diferentes entidades. Sería síntomas de los pacientes, proveedores que prescriben tratamientos, proveedores que hacen diagnósticos, etc. Y las operaciones que se pueden realizar serían tratamiento, monitoreo de los síntomas, diagnóstico y atención del paciente. Aquí yo les pregunto, ¿qué se les ocurre? Obviamente no somos expertos en esto, pero pienso que si el concepto ya está entendido, podemos dar respuesta a ciertas preguntas. ¿Cuáles se les ocurren? ¿Cuántos pacientes hay en cierto periodo del año o por temporadas? ¿Mm? Muy bien. ¿Qué más? Cirugías más recurrentes. Muy bien. Vamos a dar un ejemplo cada quien. ¿Quién me dijo lo de cirugías más recurrentes? Yo, Francisco. Ok, Francisco. ¿Tú también me dijiste lo de pacientes por temporada? Sí. Ok, Gustavo, ¿qué se te ocurre? Bricia, dime. ¿Le podrá regresar a la anterior para volverlos a leer, por favor, profe? Ah, las anteriores. Sí. Ok, esa es una. Y esta es la No, otra. no, donde había como que la relación entre los pacientes. A ver, no entendí entonces. ¿Qué es lo que... La de las entidades. Ajá, una antes de esta. Esta. Ajá.
¿Podría ser enfermedad más recurrente? Sí, me parece un buen ejemplo. Recurrentes. Y de acuerdo a las enfermedades, ¿podría ser los medicamentos que más se utilicen? Desde luego. Medicamentos Veces ingresadas del paciente. utilizados. Meses de ingreso. Ingreso del paciente o de los pacientes. Las veces que ha ingresado. Ah, veces, no meses. Veces. No, va con C. No vi raro. Veces de ingreso de los pacientes. Muy bien. A ver, ¿quién ya participó? Bricia, ya participó. ¿Quién me dijo lo de veces de ingreso? Yo, Gustavo. Gustavo, ok. Camerino. Hugo. Le dije de enfermedad recurrente. Ok, Camerino, gracias. Hugo, ¿ya dijiste alguna? No, estoy pensando. ¿Cuál se te ocurre? Nada más para saber si se entendió el concepto o que ya entendieron todos ustedes el concepto de lo que estamos hablando. Sí, en general sí. Podría ser fecha de ingreso del paciente y tiempo. Ok, sí. Tratamientos más frecuentes. Tratamientos frecuentes. Sí, como les digo, no somos expertos en esto, pero lo que quiero revisar es si ya se entendió el concepto. Entonces, al parecer sí. Y bueno, díganme si hay alguna pregunta también, porque esto es precisamente el inicio de lo que vamos nosotros a estar revisando durante todo el cuatrimestre, base de datos. Entonces, al final de cuentas vamos a tener que armar una base de datos y pues tenemos que tener bien definido lo que es el concepto. Y con esto pues me hace ver que ya se entendió, pero si tienen alguna pregunta, adelante por favor. ¿Todo bien? Sí, profe. Profe, Ahorita sí, profe. Ok. ¿qué aplicación vamos a usar o qué página vamos a usar para crear bases de datos? En un momento les comento, Gustavo. Ok. En un momento se los comento en esta misma clase del día de hoy. Continúo. Definición de un DBSM. Un sistema de administración de base de datos, que es DBSM por sus siglas en inglés, que es Database System Management, es un conjunto de componentes que soportan la creación, el uso y el mantenimiento de bases de datos. Inicialmente, los DBMS, perdón, aquí está mal escrito, DBSM, Los DBSM proporcionaban un eficiente almacenamiento y recuperación de datos. Gracias a la demanda del mercado y a la innovación de productos, los DBSM han evolucionado para proporcionar un amplio rango de características para incorporar
almacenar, diseminar, mantener, recuperar y formatear datos. Es decir, un DBSM debe tener la capacidad precisamente de todos estos puntos. Una, incorporar, otra, almacenar, otra, diseminar, otra, mantener, recuperar y formatear datos. La evolución de estas funciones ha hecho que los DBSM sean más complejos. Puede tomar años de estudio y uso conocer por completo un DBSM particular, ya que los DBSMs continúan evolucionando. Ustedes deben de tener forma de actualizarse en su conocimiento. Gustavo, tú me preguntaste que cuál íbamos a usar, ¿verdad? Sí, profe. ¿Conoces alguno? No. Ok, entonces voy a dar respuesta a tu pregunta. Hay un DBSM, digamos que se utiliza para cuestiones de aprendizaje. En este caso es digamos que muy bueno en cuestiones de lo que maneja, de cómo lo maneja. Y se llama XAMPP. Lo voy a anotar aquí para que lo tengan. Así se escribe. Déjenme mostrarles cómo funciona, ya que es el que vamos nosotros a utilizar. Y yo creo que lo vamos a instalar de una vez en nuestra máquina. Voy a presentar de una manera distinta para que lo puedan ver. Díganme cuando ya se vea. Ya, profe. Ya. Ok. Entonces, este es XAMPP. Sí. Este es un servidor local de base de datos. Normalmente, una base de datos debe estar en un servidor. Hace las funciones de, digamos, que simula ser un servidor, pero está instalado en la misma máquina, en su máquina, o sea, va a estar instalado en su máquina. Por eso se le llama servidor local. Si pueden apagar su micrófono, por favor. Y para iniciarlo, damos clic aquí y aquí. Esperamos a que se ponga en verde. Ya se puso en verde. Cuando se pone en verde quiere decir que ya está disponible para ser utilizado. Entonces, para poder ser utilizado, simplemente me voy al navegador, ¿sí? Y aquí en el navegador voy a una parte que dice, permítanme. Localhost. Y le doy Enter. Y me aparece esto que ven ustedes aquí. Posteriormente, al entrar a esta parte,
Me voy aquí donde dice phmyadmin. phpMyAdmin y entro precisamente a mi servidor local. Es decir, ya estoy dentro de lo que es el servidor local. Y aquí yo puedo controlar mis bases de datos. Puedo crear bases de datos, puedo administrarlas, puedo trabajar con ellas, etcétera. Entonces, vamos a instalar este servidor en su máquina para poderlo utilizar en lo subsecuente. Denme la oportunidad de darles a ustedes la liga para que puedan descargar este servidor. Permítanme, por favor. Y en un momento la comparto aquí en el chat de la misma videoconferencia. Permítanme un momento, por favor. A ver, chicos, todos pueden ver el chat. Ya les estoy compartiendo la liga. Nada más confirmen que pueden ver la liga, por favor. Sí, profe. Ok, Camerino, sí. Gustavo, Sí. Sí, profe. Francisco, Sí, Hugo. Ya nada más faltas tú. ¿Sí? Sí. Ok, por favor descarguen la versión, la que está en la parte de arriba, que dice 7.3.28 y y la instalan en su máquina. Levantan la manita cuando ya lo tengan instalado, por favor. Levantan la manita de la misma aplicación.
Profe, Dígame. ¿sabes si hay alguna versión para Mac? Híjole, déjame te lo checo. Sí, muchas gracias. Es que ni me había dado cuenta que solamente dice para Windows. Permíteme un tantito. Sí, gracias, profe. Los demás, si me pueden decir cómo van, por favor. Se está instalando. También, profe, está instalando. Bricia, Sí. ¿puedes bajar en la misma liga que te di, ahí sin cambiar de página, simplemente baja? Ajá. Ah, ok. Vas a encontrar el logo de Apple. Perfecto. ¿Sería el primero entonces, el de 64 bits? Sí, yo me imagino que tu máquina es de 162. Es que debes de revisar de cuál es. No, perdón. A ver aquí qué dice. Sí, sería la 7.3.28, la que vas a instalar. Ok. Yo me imagino que tu máquina es de 64 bits, no creo que sea de menos. Yo quiero pensar lo mismo. Es que me la regaló mi hermano, entonces le voy a preguntar bien, que fue apenas y no sé bien. De todos modos, inténtalo ahorita con esa versión y me avisas si no tienes problemas y si se instala. Sí, profesor, gracias. De acuerdo. Lo bueno es que sí hay. Ay, sí. ¿En ninguna máquina se ha terminado de instalar, chicos? La mía ya se instaló. En la mía no. Ok, Gustavo, por favor, si puedes probarlo como lo mostré hace un momento. Dale en Start en en Apache nada más en Apache y en MySQL, y en MySQL. Ajá. nada más en esos dos. Y luego te vas al navegador, en el navegador que utilices.
Yo supondría que es Chrome. Chrome. Te vas al navegador y le das, escribes localhost. La palabra local, H-O-S-T. O-S-T. Localhost. Sí. Y te debe de abrir Me da la... Sí, me da la bienvenida. Ajá. Y del lado izquierdo tienes un PHP MyAdmin. MyAdmin. Ahí le das clic y te debe de llevar a la página de administración de la base de datos. Sí, entré. Ok, entonces ya funciona. Muy bien. Perfecto. Chicos, para los que todavía no se instala, lo revisamos la siguiente clase. Ahorita ya nos ganó el tiempo, ya tienen que entrar a su siguiente clase. Entonces, lo checamos la siguiente clase, de que funcione, de que esté trabajando bien. Y pues, por el momento, aquí terminamos y nos vemos la próxima clase de hoy en 8. Les encargo, por favor, su entregable. Y si hay algún otro entregable para esta semana que viene, yo lo publico a más tardar el lunes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Buen día. Sí, profe. Sí, profe. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Cuídense mucho. Igual, buen fin. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias por su atención. Nos vemos. Usted.